Buenas noches. Vamos a empezar la exposición de hoy que se denomina Fases del suministro eléctrico. Como primer tema, en el tema del suministro eléctrico, quiero presentar este esquema general, que es el balance energético. En él vamos a poder ubicar la importancia del suministro eléctrico. Por ejemplo, los que son ingenieros van a poder identificar, o a estas alturas ya conocen que la electricidad no es una forma primaria de energía, sino una forma secundaria. Y que en realidad tenemos distintos tipos de fuentes, que son las fuentes primarias de energía. Ahora, lo que este gráfico nos muestra es el consumo de energía en Estados Unidos durante el año 2016 y nos va a permitir apreciar y calcular la eficiencia de cada uno de estos sectores. En el caso de la electricidad, la línea naranja representa la energía que se produce y que logra utilizarse ya sea con fines residenciales, comerciales, industriales o transporte. Y la línea ploma representa la cantidad de energía que se desperdicia. Si hacemos un cálculo, vamos a ver que más o menos el 60% de la energía eléctrica se desperdicia y que solo un 40% se utiliza. Y esto implica el consumo de recursos, sea solar, nuclear, hidroeléctrica, eólica, geotérmica, gas natural. Son mucha cantidad de energía que se va a transformar para generar energía eléctrica que luego va a ser desperdiciada. Este gráfico es un gráfico que cada país realiza anualmente o bianualmente con el objetivo de planificar su política energética en función a los recursos que tiene, en función al consumo y a las transacciones de energía. Define si va a producir más carbón, si va a necesitar más hidrocarburos, si va a dar preferencia a las energías con recursos renovables. Las unidades están en watts, que es una unidad inglesa, que representa trillones de BTUs, que es una unidad más conocida en el mundo ingenieril. Este es el flujo energético para el caso peruano. En el Perú tenemos un ligero retraso, pues estos flujos se calculan con una demora de casi 2 años. El documento que contiene esta evaluación se denomina el balance energético que emite el Ministerio de Energía y Minas y que a inicios de año publicó el flujo energético correspondiente al año 2015. Vemos la importancia del sector eléctrico en esta parte, pero lo que ustedes podrán notar si hacemos algunos cálculos va a ser que aparentemente el sector eléctrico en el Perú desperdicia menos energía que el caso norteamericano. No sé si eso es
un problema del método de cálculo que nosotros o sobreestimamos o desestimamos, o si es que los norteamericanos en realidad hacen un cálculo más detallado. No he podido encontrar los procedimientos que demuestran estos cálculos. Pero lo que sí he podido calcular es que, de acuerdo a estos datos, el desperdicio de energía en el caso peruano es de un 40% aproximadamente, mientras que en el caso norteamericano era un 60%. Una cosa importante que debemos notar aquí es que la electricidad es una forma de energía que se denomina en inglés carrier o transportadora, porque puede transformarse casi en cualquier tipo de energía que necesitamos y que consumimos como sociedad. Puede transformarse en calor, en fuerza, en movimiento. Por lo tanto, es una de las formas que tenemos de disponer energía al alcance de nuestras manos. En el siguiente gráfico tenemos el detalle del balance energético. En este caso solo hablamos de energía eléctrica. Este era el balance energético de todos los tipos de energía. La unidad de medida que se utiliza para hacer este balance es el Joule. Y en el caso eléctrico van a notar que se hace un balance con una unidad que es el gigawatt hora, que es una unidad también de energía, pero especial para el caso eléctrico. Este gráfico contiene todas las fases del suministro. Tenemos la etapa de producción, que incluyen importaciones, interconexiones internacionales con otros países. En este caso tenemos una interconexión con Ecuador. Tenemos la participación del COES, que es el coordinador del despacho, el que se va a encargar de emitir las señales de operación para todos los participantes, para las empresas generadoras y empresas transmisoras. Acá en esta parte tenemos todas las actividades de las empresas de generación y transmisión, y en este nivel tenemos las actividades de las empresas de distribución. Un dato importante a rescatar acá es que nos fijemos en la eficiencia. De acuerdo a estos cálculos, la eficiencia del subsector eléctrico es 87%, que puede resultar engañoso si es que veíamos el gráfico anterior, en donde se desperdiciaba bastante energía, aproximadamente el 40%, y que al final resulte una eficiencia del 87%. Esto tiene su explicación en que a este nivel solo se consideran para los cálculos de la eficiencia la cantidad de energía eléctrica producida. Es decir, el hecho de que antes teníamos carbón y lo transformamos en electricidad, perdiendo cierta cantidad de energía en esa transformación. Buenas noches. En este gráfico se ignoran esas pérdidas en la transformación de energía. Simplemente nos vamos al resultado. En este caso, por ejemplo, tenemos que se produjeron 47.700 gigawatts,
que se lograron finalmente vender 24.194 a las empresas distribuidoras, más otra cantidad positiva que es lo que se vendió a los clientes libres, pero que le compran directamente a las generadoras. Lo que se vendió en la interconexión internacional, más lo que se vende a los clientes libres de las empresas de distribución. Entonces, si sumamos todas estas cantidades, clientes libres de empresas generadoras, exportación Ecuador, más toda la energía que se obtiene a nivel de distribuidores, y la dividimos entre la producción nacional más esta pequeña cantidad que es lo que se importó de Ecuador, vamos a obtener que esta cantidad, que el sector eléctrico es eficiente en un 87% con toda la energía que produce. Acá podemos apreciar también las pérdidas. Cada vez que se transforma la energía de una forma a otra, se van a transferir cierta cantidad y se va a perder cierta cantidad. A la hora de transferir a través de líneas de transmisión va a haber lo que se denominan pérdidas de transmisión. Para que funcionen las propias centrales generadoras va a haber un consumo que también representa una pérdida. Para las empresas que no venden energía sino que la producen y la consumen ellos mismos, también se van a identificar ciertas pérdidas. Las pérdidas en los equipos de transmisión, tenemos acá con niveles de muy alta tensión y media tensión, que más adelante vamos a explicar. Y tenemos pérdidas a nivel de distribución en muy alta tensión, media tensión y baja tensión. Este es un esquema gráfico de todas las fases del suministro eléctrico. Imaginemos que en este caso tenemos la necesidad de iluminación. La tecnología utilizada para iluminación en este ejemplo es una bombilla de resistencia que actualmente ya no existe, pero que para producir la intensidad luminosa de 100 watts, digamos, necesitaba 2 unidades de energía. Pero para que esa lámpara tenga las 2 unidades de energía, alguien ha tenido que proporcionar esa energía. Y nos vamos a la primera parte de la fase del suministro, que es ¿quién contiene la energía en un inicio? El carbón. El carbón necesario para producir estas 2 unidades de energía que necesitamos acá debe contener 100 unidades de energía, que en la planta se va a perder aproximadamente 62 unidades de energía. En las líneas de transmisión se va a perder otras 32, se van a perder 2 unidades de energía, el 38% es lo que efectivamente se logra transmitir. Y finalmente en nuestra bombilla de resistencia vamos a perder 34 unidades de energía en forma de calor. O sea, si pueden apreciar acá, van a darse cuenta que es una industria poco eficiente en realidad. Pero
Es poco eficiente, pero muy conveniente, porque... Buenas noches. Porque la electricidad va a estar siempre al alcance de las manos en el momento que lo deseemos. Si tuviéramos que cubrir nuestra necesidad de iluminación con otro tipo de fuente, tendríamos que tener nuestro depósito para almacenar de repente combustible, tendríamos que quemar de repente alguna mecha, lo que produciría residuos tóxicos. Entonces, teniendo en cuenta todas las posibles alternativas que puedan existir para proveer la necesidad de iluminación, veremos al final que la electricidad, a pesar de todo el desperdicio que ocurre, es una fuente de energía importante. Y vamos a entrar a las fases. La primera fase es la generación, que en realidad debería denominarse transformación, porque no se genera algo de la nada, sino que simplemente se transforma una forma de energía en otra. Sin embargo, cuando se realizaban experimentos en el año de 1800 y los dedicados al tema de los efectos eléctricos pensaban que la energía se producía de la nada. Por lo tanto, en su momento la llamaron generación. Ahora, después de 200 años, lo que en realidad sabemos es que es una simple transformación. La transformación se va a dar de distintas maneras. Vamos a regresar un momento al primer gráfico para que puedan apreciar los que llegaron un poco tarde, que para producir la electricidad tenemos, en este caso, en el caso norteamericano, 9 fuentes de combustible, 9 fuentes de energía primaria que pueden transformarse y producir electricidad. La más importante tradicionalmente ha sido el carbón. Desde los inicios de la industria, incluso antes del origen de la transformación de la electricidad, el carbón era el combustible más importante para la humanidad. Actualmente, en Estados Unidos, el carbón significa aproximadamente el 20% de toda la energía que se transforma para generar electricidad. El petróleo, sorprendentemente, tiene una participación mínima, en este caso 0.24. Otra fuente de combustible que es importante actualmente es el gas natural, con desarrollos recientes. Otra tercera fuente tradicional es la fuente de energía nuclear. Y las energías renovables, que son la hidráulica, la geotérmica, la del viento y la solar, contribuyen, sin embargo, no son tan importantes. En el caso peruano no contamos con producción de energía nuclear, por lo que vamos a ver que la cantidad de fuentes disminuye. Por ejemplo, en nuestro contexto, el petróleo es un elemento importante, la hidroenergía, el carbón es mínimo,
La bosta y la yareta también tienen una participación importante. ¿Qué es la yareta? La yareta es una planta que crece en las alturas, que cuando se seca y se quema produce bastante energía. Prácticamente y el bagazo, la yareta y el bagazo es el residuo de la caña de azúcar, y hay empresas que la queman para producir energía, ¿no? Ahora, el resultado de producir electricidad es que la electricidad es única. Es un conjunto de electrones que se van a mover y que pueden ser manipulados con distintos tipos de aparatos. Por lo tanto, no va a poder diferenciarse si esa electricidad provino de gas, de hidrocarburos, de leña, de energía nuclear. Pues el producto final es único y es estándar. Ahora, hay distintas formas de producir electricidad, pero la confiabilidad de esa producción es variable y depende de cada una de esas fuentes de energía primaria. Por ejemplo, en el caso de la hidroelectricidad, si no hay agua, no vamos a producir energía eléctrica. Si, por ejemplo, se ponen restricciones a la producción de energía nuclear por el miedo de los accidentes que pueden afectar a la humanidad, no vamos a tener disponibilidad de energía nuclear. Y si existen regulaciones medioambientales que digan que la emisión de monóxido de carbono está demasiada y que es necesario disminuirla, vamos a tener menos producción de carbón. Y ahora un tema adicional a todo esto es que toda esa producción de electricidad aún no puede almacenarse en cantidades importantes a costos razonables. Esto es lo que tradicionalmente se ha mencionado, pero acá le he puesto un signo de interrogación, porque actualmente la tecnología ha evolucionado bastante. Con la invención de los carros eléctricos, el tema del desarrollo de las baterías ha recibido una atención importante, y actualmente las baterías que se fabrican para estos autos pueden llegar a almacenar hasta 90 kWh, que es bastante si tenemos en cuenta que el consumo promedio de una familia del sector económico es menor a 30 kWh. Podemos estar en condiciones de afirmar que con una batería de carro eléctrico le valdría para abastecer todas sus necesidades del mes. Entonces, este desarrollo tecnológico va a poner en cuestión el asunto de que actualmente todavía podemos decir de que no puede almacenarse a costos razonables. Otro tema importante en el tema de la generación es que las economías de escala se agotan rápidamente. ¿Esto qué significa? Que si yo construyo un generador para producir o transformar energía hidráulica en energía eléctrica, puedo diseñarlo para que produzca 100 megawatts de potencia. Si quiero producir un generador que produzca 200 megawatts de potencia, el costo no va a ser el doble, el costo va a ser un poquito más,
pero no va a ser el doble. Y actualmente, de acuerdo a los estudios que se han realizado, cuando se llega a un valor de 1000 megawatts de potencia en un generador, prácticamente se ha llegado a un límite y no conviene producir generadores mucho más grandes. Prácticamente otro tipo de tecnologías podrían ser competitivas cuando la potencia alcanza a los 1000 megawatts. Habíamos visto que podemos producir electricidad con distintas fuentes de energía. Y para hacer esa producción vamos a tener distintos tipos de tecnología. Vamos a tener máquinas diésel, vamos a tener máquinas de gas natural, máquinas que queman residual, máquinas que queman carbón y producen vapor, máquinas que crean vapor pero que queman residual, máquinas que solo crean carbón y centrales hidroeléctricas. Para construir cada una de estos centros de transformación de energía se requiere una cantidad de inversión importante. Este cuadro presenta en esta columna la cantidad de dinero en dólares por megawatt necesarios para construir una central. Y está expresado como una anualidad. Esto es similar a la cuota de una hipoteca, digamos. No es el valor total. Si alguien quiere saber ahorita cuánto está costando construir una central y tiene que pagarlo en una sola cuota, no bastaría multiplicar estos 55 por la cantidad de potencia que quiero producir, sino que va a tener que hacer una transformación que es traer al valor presente estas anualidades. ¿A qué año esto es? Estos años, la cantidad de años depende del tipo de tecnología. Traer a valor presente, dice, tiene una referencia. Sí, y la referencia es el tiempo de vida de la central. Cada tecnología tiene un tiempo de vida. Por lo general, por ejemplo, una central diésel te puede durar 40 años. Entonces esa anualidad habría que calcularla con 40 años, ¿eh? Distribuir esos pagos en 40 años y obtener esta anualidad. Las centrales de carbón también por lo general duran 40 años. Centrales hidroeléctricas 40 años. Las de gas natural a ciclo combinado y ciclo simple, por lo general cuando se hacen estos tipos de cálculos se les considera 20 años de vida. Entonces, una característica fortuita, porque no es que se haya diseñado de esta manera, es que a medida de que se gasta en la inversión, se ahorra en producción. Por ejemplo, tenemos acá el caso extremo de la central hidráulica, en donde se requiere una anualidad de $189,000 para producir un megawatt, pero que el costo de producir la energía a cada hora es prácticamente cero, porque el agua no se paga. Los pequeños pagos que por el uso de agua son insignificantes, que a este nivel se considera prácticamente cero. La central por ejemplo, la central de gas natural es una central intermedia, tienes un costo intermedio, tienes un costo variable intermedio.
y una central, la más barata, por ejemplo, acá tenemos la diésel, que no cuesta mucho, sus instalaciones son pequeñas, son reducidas, pueden localizarse en prácticamente cualquier lugar, pero el costo del diésel para producir la energía es bastante alto. A la hora de diseñar y calcular qué tipo de tecnología debo utilizar para abastecer una demanda, es importante que los que analizan el tema de generación estudien a su demanda. La demanda es el consumo de la electricidad. Este es un diagrama que se conoce como curva de carga, que muestra la evolución del consumo a lo largo del tiempo. Este espacio puede ser un día, puede ser un año, dependiendo del tipo de análisis que queramos hacer. Puede ser a nivel individual o puede ser a nivel agregado. La potencia es el flujo de la energía, es decir, la cantidad de energía que se transfiere inmediatamente, energía por segundo. Y la máxima demanda es el mayor valor de demanda que va a realizar el cliente. Esta misma curva se transforma en una curva que se